En esta mañana vamos a terminar la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 17 y 18. Y creo que hay un buen tiempo en el sentido de que es un buen tiempo en donde cayó este texto. Estamos comenzando un nuevo año, estamos comenzando un año y terminando un libro. Segunda de Pedro, aunque no acostumbro a hacer predicaciones de acuerdo a la etapa o el tiempo que estamos celebrando, pero creo que cae un buen momento en el sentido de que estos dos versos, Pedro está mirando hacia el futuro. Pedro está mirando a lo que vendrá. Pedro está mirando a lo que la iglesia puede hacer en preparación. Y eso nosotros lo podemos en cierta manera comprender, porque todos nosotros quizás al principio de año tenemos resoluciones, tenemos planes de lo que queremos hacer durante el año y según esos deseos hacemos quizás un itinerario y por meses nos dedicamos a un fin. Y yo creo que en este momento estos dos versos que vemos en la segunda carta de Pedro al final, nos va a ayudar a prepararnos como iglesia para poder estar unidos, pero sobre todas las cosas el poder estar atentos ante los falsos maestros, estar atentos ante las falsas doctrinas, estar atentos ante aquello que nos pueda mover y sacar de nuestra firmeza. Porque como creyentes, aunque usted se sienta débil, nosotros estamos firmes. ¿Por qué? Porque nuestra confianza y nuestro fundamento es el Señor Jesucristo. Es decir, está firme, nosotros estamos firmes. Pero como creyentes también, en cierta manera, podemos dudar y podemos deslizarnos a falsedades sin darnos cuenta de que estamos yendo hacia esa dirección. Y el apóstol Pedro en esta mañana nos va a dar un consejo, entiendo yo, un llamado para que nosotros podamos visualizar el futuro y prepararnos para eso. Así que nos ponemos de pie y buscamos segunda de Pedro, capítulo 3, versos 17 al 18. Dice así la palabra de Dios. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pueden tomar asiento. He dividido este mensaje en dos puntos. La iglesia debe estar preparada en guardia. Y en el segundo punto, la iglesia debe crecer en la gracia y conocimiento de Cristo para mantenerse firme. Así que vamos al primer punto, el verso 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sean arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí el apóstol Pedro vuelve a llamar a la iglesia a poder comprender lo que él nos había hablado desde antes. Él estuvo desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3 hablando de las falsedades, hablando de los falsos maestros, hablando de aquellos que introducen, que inyectan falsas doctrinas a la iglesia. Y en esa falsedad, una de las enseñanzas principales de estos falsos maestros era dudar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos decían: ustedes creen que Él viene si nada ha cambiado. Hasta el sol de hoy nada ha cambiado, todo sigue igual. ¿Por qué ustedes esperan en esa venida? Y Pedro le dice: esa venida vendrá. No se dejen llevar por los tiempos, porque Dios vendrá a su tiempo. No se dejen engañar por estos falsos maestros que dudan de la palabra de Dios.
que dudan de la promesa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Más bien escuchen la palabra de Dios, escuchen las enseñanzas de los apóstoles, como la de Pablo, dice Pedro, que es escritura, que muchos han torcido y la han usado para su propio beneficio. Pero escuchen las enseñanzas de Pablo, escuchen las enseñanzas de Pedro, y comprendan que esta promesa de la segunda venida de Cristo pasará. Y que no solamente la segunda venida de Cristo, sino que debemos de escuchar todas las doctrinas, todas las enseñanzas de los apóstoles. Así que sabiendo todas estas cosas, Pedro nos dice que para el futuro, dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo todo de antemano, sabiendo todo lo que yo le he anunciado en esta carta y en la primera carta, guardaos. Y quizás en el español la traducción guardado no tiene la misma firmeza que Pedro quería llevar en el griego. En guardado para nosotros quizás sea cubrirnos o cuidarnos o quizás agacharnos, guardarnos de algo que viene o preservar algo, pero no es lo que Pedro quiso decir en el griego. Lo que Pedro quiso decir en el griego es estar en guardia. Estar en guardia. Quizás la traducción en español quería decir eso, pero estar en guardia creo que es más firme, más claro de la intención de Pedro. Y es estar en guardia. No sé si ustedes han visto un guardia, especialmente un guardia de la realeza, que cuando marcha no importa quién está delante, se lo lleva de frente. Y no importa también, en la milicia un guardia tiene que cumplir su llamado, tiene que cumplir su misión. Pues Pedro está llamando a la iglesia a estar en guardia, estar atentos a estos falsos maestros, a las falsas doctrinas, aquello que pueda de alguna manera u otra afectar a la iglesia local. Así que Pedro nos llama a estar en guardia. Cuando escuchamos a los falsos maestros, a veces pensamos que esto no nos va a pasar a nosotros. Cuando leemos el capítulo 2 y leemos todo lo que Pedro nos dice acerca de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de que algunos dudan de la segunda venida de Cristo, para muchos de nosotros en nuestra mente viene, eso no nos va a pasar a nosotros, eso no nos va a ocurrir. Hasta el sol de hoy no ha pasado, no creo que vaya a pasar. Hermanos, hay muchas iglesias que cayeron en el error y en la herejía y desde el principio no lo vieron venir. Pensaron que de igual manera eso no nos va a pasar a nosotros. Y sin darse cuenta, entró la falsedad, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, la falta de enseñanza bíblica saludable y cayeron en el error. ¿Por qué? Porque no escucharon al apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro dice estar en guardia, estar firme, estar atento, ellos bajaron la guardia y se confiaron de que eso nunca les iba a pasar. Hermano, iglesia, estemos atentos, estemos en guardia, pendiente a aquello que pueda sonar bonito, pero realmente es una falsedad. Y la única manera de poder discernir entre algo que suena bonito y una falsedad es estando en guardia, es examinando todo lo que nosotros escuchamos y recibimos. Hoy día la tecnología es bien difícil hacer este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas en el internet y tantas cosas que suenan correctas que a veces usted dice, wow, eso me hace sentido. Y si usted no está en guardia, no se va a dar cuenta que lo que está consumiendo es pura mentira, es falsedad. Pues tenemos que estar en guardia en todo momento. Tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque también los falsos maestros no se presentan como algo feo, algo inatractivo. Al contrario, los falsos maestros se presentan como algo atractivo, como algo que llama la atención, algo que complace, algo que promete, algo que puede beneficiarle a usted. Los falsos maestros no aparentan ser un cero a la izquierda, al contrario, ellos van a aparentar tener la verdad. Ellos van a aparentar tener la solución a todo, la respuesta a todo. Ellos van a aparentar que usted necesita tenerlos a ellos en su vida. Ellos se presentan de manera atractiva. Y por eso es que tenemos tantas iglesias con tanta falsedad.
Porque la gente cree que una iglesia llena es una iglesia que predica la verdad. Porque la gente cree que una iglesia que entretiene es una iglesia que satisface, sin darse cuenta que poco a poco están tomando veneno que va matando su alma. El apóstol Pedro nos llama a estar atentos, a estar en guardia, de no caer en la falsedad. Ahora, como iglesia, ¿cuál es el primer paso para mantenernos en guardia? Congregarse. Congregarse. El apóstol Pedro abre su carta diciendo que él se dirige a la iglesia. Él le habla a los santos. Él le habla a los creyentes. Y como partida de esto tenemos que entender qué es la iglesia. El primer lugar en donde nosotros vamos a encontrar firmeza, en la congregación. Usted ha escuchado una y otra vez los medios de gracia. Y yo creo que lo van a tener que escuchar por 1.000.000 de veces más mientras yo esté parado en este púlpito. Los medios de gracia es la predicación, la oración y los sacramentos. Usted se descuida de tomar estos sacramentos como suyos. Usted se descuida de recibir estos regalos de Dios para usted. Usted va a caer de estar firme. Usted va a comenzar a estar débil. ¿Por qué? Porque los medios de gracia es por lo cual el Espíritu Santo obra en la vida de la iglesia. Y cuando descuidamos en congregarnos, en escuchar la palabra, en orar, en participar de los sacramentos, nuestra fe se va debilitando y nuestra firmeza se va debilitando. Así que el primer paso es congregarse, es poder ver ese cuarto mandamiento como algo esencial. Es ver ese cuarto mandamiento como algo de vida o de muerte para nosotros. Nosotros no podemos descuidar, ni titubear, ni bajar la guardia en el significado de lo que es una adoración pública al único Dios verdadero. El congregarse el día domingo no es una opción para el creyente. No es que, este domingo voy a la playa, porque ya fui por bastantes meses los domingos, pues hoy me voy a la playa. O quizás no, es que tengo familiares que vienen de los Estados Unidos y quizás yo tengo que poder atenderlos. Hermano, la adoración al único Dios verdadero en el día domingo, el día que Él ha apartado, que Dios llama a su pueblo a adorarle a Él, no podemos bajar la guardia y descuidarnos del día domingo. El día domingo no podemos negociarlo, el tiempo de adoración no lo podemos negociar, sino que tenemos que cumplir al pie de la letra lo que Dios nos pide hacer en ese día santo. De lo contrario, vamos a perder firmeza y vamos a debilitarnos. Así que son los medios de gracia aquellos que fortalecen nuestra fe. Y fíjense que si nosotros descuidamos nuestro llamado como creyentes, en congregarnos, en estudiar las Escrituras, en orar en los sacramentos, Pedro nos dice lo que nos puede pasar. Dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y realmente un creyente puede caer de su firmeza. Pedro no está hablando de perder la salvación. Porque hemos estudiado en el libro de Pedro una y otra vez que un verdadero creyente no puede perder la salvación. Un verdadero creyente está seguro en las manos de Cristo Jesús. Un verdadero creyente, su confianza está sobre la roca. Pero lo que Pedro está hablando de la firmeza, de tener una mente correcta de acuerdo a la palabra de Dios, de tener una práctica de vida correcta de acuerdo a la luz de las Escrituras, de tener una convicción firme de acuerdo a la revelación de Dios. Dice, no vaya a ser que ustedes bajando la guardia sean arrastrados por el error. Tenemos que tener la guardia en todo momento. Podemos pensar que estamos firmes. Podemos pensar que nada nos va a tumbar. Pero hermanos, escuchen el llamado de Pedro. Manténganse en guardia. Y yo creo que Pedro sabe de lo que está hablando. Pedro sabe claramente
lo que significa creerse estar en firmeza. Y quizás Pedro estaba firme en ese momento. Y estoy hablando cuando Jesucristo anunció su muerte. Jesucristo anunció su muerte y en Lucas 22, 33, 34, Pedro dice eso. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro estaba seguro de su firmeza. Pedro estaba claro de que no solamente iría a la cárcel con Cristo, sino que él estaba dispuesto a dar su vida por su maestro, por su Mesías, por su rabí. Quizás muchos de nosotros estamos con esa mentalidad de que no, nunca voy a caer a un error doctrinal, nunca voy a negar que Cristo es Dios, nunca voy a dejar de afirmar que la Escritura es palabra de Dios. Pedro dijo que iría hasta la muerte con Cristo. Y fíjense que en el Getsemaní Cristo le dice a Pedro: orar y velar. Orar y velar. No solamente Pedro, sino también los demás bajaron la guardia. Y cuando Jesucristo vio, estaban dormidos. Y Jesucristo dice: la hora ya se ha acercado. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió lo que Jesucristo le había dicho a Pedro que ocurriría. En Lucas 22, 61 al 62 dice: entonces, vuelto del Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro bajó la guardia. Hermanos, no bajemos la guardia. Por más que creamos que estemos en firmeza, nunca bajemos la guardia. Nunca debemos de sentirnos lo suficientemente cómodos para dejar de velar por nuestro entendimiento de las cosas de Dios. El creyente nunca debe de coquetear con las falsas enseñanzas, con la falsa manera de hacer iglesia, con las mentiras sobre el carácter de Dios. El creyente nunca debe comprometer la seriedad y la santidad y la reverencia que se le debe rendir a Dios en la adoración. Nunca debemos de bajar la guardia. El punto 2. La iglesia debe crecer en la gracia y conocimiento de Cristo para mantenerse firme. Y esto es lo que Pedro nos da. Aquí es que Pedro nos dice: aquí es que se van a mantener firme. ¿En qué? En que crezcamos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la firmeza, es la adoración de los santos, en los sacramentos. Pero déjenme darle esto: es la palabra de Dios la que nos va a mantener firmes. Y no es la primera vez que Pedro nos habla de crecer en el conocimiento de Cristo. Recuerden que en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2 al 3, él nos dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que Pedro, si algo podemos decir de la carta de Pedro, es que nos llamó no una vez, sino varias veces a realmente esforzarnos a conocer a Dios. Esto es lo que nos va a mantener firmes. De la manera en que podemos mantenernos estables. No existe otra manera de mantenerse firme que no sea por medio de la oración y el estudio real y constante de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única manera en que usted puede conocer a Cristo. Es la única manera en que usted puede conocer a Dios. Y fíjense que Pedro dice: en el conocimiento del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. ¿Y qué es importante aprender de nuestro Salvador? Hermano, yo estoy bien seguro que cuando usted se enamora, usted quiere conocer a esa persona. Yo estoy seguro que si usted vive con su esposo, usted está casado, usted quiere servirle mejor, y la manera de servirle mejor es conocerle mejor. Muchos nos colgamos en eso, para hacer el propósito, conocerle mejor.
Igual con nuestros hijos, si nosotros queremos servirle bien a nuestros hijos, tenemos que conocerle, saber sus debilidades y todo ese tipo de cosas. Hermanos, si el Señor Jesucristo murió por nosotros, ¿por qué no nos esforzamos a conocerle mejor? A comprenderle mejor. Y usted dirá, ¿pero qué se puede estudiar de Cristo en la Escritura? Todo. Todo, mientras más conocimiento usted tenga de su mediador, de su Salvador, más usted puede amarle y mejor le puede servir. ¿Qué se puede aprender de las Escrituras? Mira, se puede aprender acerca de que Cristo es Rey. Usted puede leer, usted puede profundizar en que Cristo es Rey. Usted puede profundizar en que Cristo es sacerdote, que intercede por usted delante del Padre. Usted puede estudiar más que Cristo es profeta, que Él por medio del Espíritu Santo le ayuda a comprender su palabra. Usted puede aclarar sus dudas acerca de la naturaleza humana y divina de Cristo. Usted puede invertir su tiempo en conocer esa unión que hay entre esas dos naturalezas. Usted puede profundizar más en la justificación de Cristo. Usted puede estudiar más en cómo es que Cristo a mí me justificó, cómo Cristo me salvó, cómo Cristo me lava, qué significa la muerte en la cruz, por qué tuvo que ir a la cruz, por qué tuvo que resucitar. Hay muchísimas cosas que nosotros podemos estudiar acerca de Cristo. Pedro dice que en ese conocimiento podemos estar firmes. Hermano, la vida de creyente conlleva o nos requiere mucho trabajo. No solamente el trabajo que requiere el diario vivir, el mantenerse en santidad, en obediencia, sino que también el trabajo mental, el trabajo intelectual, es realmente coger la palabra y leerla, es realmente comprender a Dios. Si nosotros hacemos una encuesta de cuántos en la iglesia leen la palabra de Dios diariamente, o cuántos profundizan en su escritura, yo creo que va a salir un gran número de aquellos que no lo hacen. Y sí, hay muchas cosas que pueden impedir nuestra lectura a la palabra de Dios, pero tiene que ser nuestra prioridad. Y para mí personalmente es algo difícil de hacer. Usted dice, pero usted es pastor, ¿cómo es difícil? Hermano, aún estoy en esta condición de pecador. Y entre la familia, entre las cosas que hay que hacer, se hace difícil. Pero si nosotros no nos mantenemos firmes y ponemos en prioridad sobre cualquiera de nuestras pasiones en el mundo, poner en prioridad la palabra de Dios, entonces no lo vamos a hacer. Esto conlleva trabajo. Realmente muchos esperan, no, la lectura bíblica va a venir de una manera natural. En la oración va a venir de una manera natural. Recuerden que somos personas redimidas por Dios y que aún estamos caminando en este cuerpo que tiene un remanente de pecado. En las cosas espirituales para nosotros conllevan trabajo, conllevan esfuerzo. Y tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que tomar nuestra palabra y la tenemos que leer. No sea creyente simplemente de nombre, sea creyente realmente que conozca su libro. Y hermano, déjeme decirle también que el cristianismo no se trata de experiencias o emociones. No se trata, escúcheme bien, porque hay muchas canciones en el mundo que hablan de esto. El cristianismo no se trata de sentir a Dios. ¿Ok? El cristianismo no se trata de sentir a Dios. Usted puede decir, el Espíritu Santo sí obra en su vida, si el Espíritu Santo lo lleva en santidad, lo lleva a caminar en obediencia, pero si usted ve los relatos de hombres y mujeres que son de Dios, muchos de ellos te van a decir que en un tiempo ellos lo sintieron a Dios. Por un largo tiempo lo sintieron a Dios. Y entonces, ¿qué los mantuvo firmes? El conocimiento de Dios. El conocer a Dios los mantuvo firmes. Eso es lo que nosotros nos tiene que mantener firmes, las experiencias, las emociones. Eso es como un vapor que desaparece. Nosotros no podemos depender de experiencias y emociones como algo verdadero para dictar nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios la dicta que la gracia de Dios nos alcanzó y que el Espíritu Santo nos lleva a prepararnos diariamente en su palabra.
El cristianismo no se trata de sentimiento, el cristianismo se trata de entender a Dios, de entender su palabra. Y obviamente, aquel que es verdaderamente creyente, aquel que verdaderamente Cristo le cambió su corazón y le dio una nueva naturaleza, son aquellos que genuinamente quieren aprender más de la palabra de Dios. Así que, hermanos, que seamos motivados de escuchar y leer la palabra de Dios. Muchos grupos hoy día se enfocan en llevar a las personas a una avalancha de emociones por medio de una adoración estilo concierto, sin ningún tipo de reverencia. Y cuando salen de la adoración, no han adquirido ningún tipo de conocimiento de Dios. Y tampoco han sido inyectados para estar inspirados a continuar estudiando de la palabra de Dios. Muchas personas que van a este tipo de actividades, cuando salen de la iglesia, usted le pregunta, ¿qué aprendiste de Dios? No sé qué aprendí de Dios, pero sentí a Dios. Hermano, el sentimiento no te va a hacer absolutamente nada. El sentimiento no te va a ayudar en tus problemas. El sentimiento no te va a ayudar cuando pierdas a una persona querida que muere. El sentimiento no te va a ayudar a lidiar con tu hijo. El sentimiento no te va a ayudar a lidiar con tu esposa, con tu esposo. El sentimiento no te va a ayudar a caminar en este mundo de pecado y miseria. El conocimiento de Dios es lo que te va a ayudar. El comprender su palabra es lo que te va a ayudar. El cristianismo se trata de haber sido alcanzado por la misericordia, por la gracia de Dios, y que el Espíritu Santo te lleve a anhelar más su palabra. Hermano, esto fue lo que sacó a la iglesia de la oscuridad de los tiempos medievales, en la Reforma Protestante. ¿Usted cree que Martín Lutero salió de aquí de estudiar el libro de Romanos y decir, tengo un sentimiento? No, Martín Lutero dijo, hay algo más aquí. La salvación, la justificación es solamente por medio de la fe en Jesucristo solamente, y no por la indulgencia. La única autoridad de la humanidad no es el Papa, es la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo Martín Lutero llegó a esa conclusión? Leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Eso fue lo que sacó a la iglesia, lo que se llama el tiempo de oscuridad, a la luz, post-tenebras, luz. Hermano, y eso es lo que lo va a sacar a usted constantemente de la oscuridad, de los pensamientos pecaminosos que usted tenga y de las intenciones oscuras del corazón. Lo único que lo va a sacar de la oscuridad es la palabra de Dios, no los sentimientos, el conocimiento de Dios. ¿Usted quiere una resolución para este nuevo año? Y yo diciendo esto me lo quiero aplicar yo mismo también. No comience su día sin antes leer la palabra de Dios. No te sientes a perder el tiempo sin antes leer un libro que te lleve a comprender más la palabra de Dios. Hermano, tenemos unas confesiones hermosas. No termine el día sin antes, aunque sea, leer una porción o una pregunta de nuestros catecismos y confesiones. Hay un comentarista que dice que la iglesia es como en los tiempos de Números, en los tiempos de Esdras. Cuando la iglesia toma la Biblia, cuando la iglesia estudia el Antiguo Testamento, cuando la iglesia estudia las enseñanzas de los apóstoles, el comentarista dice que venimos a ser como el pueblo en los tiempos de Esdras. El número 1 al 8 dice así, escuchen bien lo que voy a decir, y si quieren buscarlo, pueden buscar los números 8, 1 al 8. Dice esto: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo a la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando los abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo repitió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Baní, Serabías, Amín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anaán y Pelía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios, de la ley de Dios, claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Sé que es un poco largo lo que leí, pero el comentarista me llamó la atención. Él decía: la iglesia hoy día, el pueblo de Dios hoy día, los santos de Dios hoy día, cuando se sientan a leer la palabra de Dios, cuando se sientan a discutir las enseñanzas de los apóstoles, son como el pueblo en los tiempos de Esdras, en donde se sentaban y cada uno atentamente escuchaban la palabra de Dios y entendían la palabra de Dios. Hermano, esto es lo que nos está llamando Pedro, a estar firme, escuchando la palabra de Dios y estando atento a la palabra de Dios. No bajemos la guardia, sino como un solo cuerpo, como una sola iglesia, estemos firmes en la palabra de Dios, no siendo que cuando vengan los falsos maestros nos encuentren débiles. Hermanos, mantengámonos firmes y en guardia en todo momento, aprendiendo juntos y escuchando juntos de la palabra de Dios. Esto es lo que Pedro nos manda mientras nosotros esperamos a que nuestro Señor Jesucristo regrese, en donde Él nos promete una tierra, un cielo nuevo y una tierra nueva, mientras Él, en su misericordia, en su paciencia para salvación, no ve que nosotros tenemos que estar preparados y en guardia, firmes en la sola Escritura. Y fíjense lo que Pedro dice al final. Dice: a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Marcel Proust decía que una buena teología te lleva a una buena doxología. Que un buen entendimiento de la palabra de Dios te va a llevar a una buena adoración a Dios. Que un buen entendimiento de la palabra de Dios te va a llevar a beber y a comer para la gloria de Dios. Hermanos, que nuestra vida sea una adoración a Dios. Que nuestra vida sea una doxología a Dios. Pero la única manera de adorar verdaderamente a Dios, de exaltar a Dios, de levantar doxología a Dios, es solamente cuando comprendemos el carácter y la persona de Dios por medio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, si alguna resolución tienen para este año, es comprender más la palabra de Dios, es llenarnos de conocimiento de Cristo Jesús, es realmente comprender qué es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Y si usted aún no ha puesto la fe, no ha confiado en el trabajo de Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo, pero la dádiva de Dios es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es firme, Dios. Ayúdanos como iglesia a mantenernos firmes en tus escrituras. Es no bajar la guardia, sino que una iglesia constantemente esté buscando, constantemente esté estudiando, constantemente esté leyendo. Señor, que nuestros sentimientos no tomen control, que nuestras emociones no tomen el timón, sino que la razón sea lo que nos lleve a comprender más, a estar firme por la renovación de nuestra mente. Señor, pues Espíritu Santo, ayúdanos a que este deseo de aprender más de tu palabra nunca termine,
sino que seamos una iglesia que interminablemente nos deleitemos en el estudio de la palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.